Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la historia militar para descubrir las 5 batallas más extrañas que jamás se hayan librado. Prepárate para escuchar relatos increíbles de confusión, tácticas inusuales y resultados totalmente inesperados. Desde ejércitos que se enfrentan a sí mismos en la oscuridad, hasta estrategias tan ingeniosas que podrían parecer sacadas de una película de ciencia ficción. Así que, abróchate el cinturón y acompáñanos en este emocionante viaje a través del tiempo para explorar las batallas que no solo cambiaron el curso de la historia, sino que lo hicieron de la manera más sorprendente posible. Empezamos. 5. La batalla de Caransebeş. La batalla de Caransebeş de 1788 es una de las historias más surrealistas y caóticas de la historia militar. Durante la guerra austro-turca, las tropas austríacas acamparon cerca del río Timis en lo que hoy es Rumania. Una noche, un grupo de exploradores austríacos encontró a unos gitanos vendiendo alcohol. Decidieron comprarlo y comenzaron a beber, cuando un grupo de húsares húngaros llegó y exigió una parte del botín. La tensión estalló rápidamente en una disputa y alguien, en medio de la confusión, gritó turcos, causando un pánico masivo entre las tropas. En la oscuridad de la noche, los soldados austríacos, confundidos y aterrados, comenzaron a disparar indiscriminadamente. La situación se descontroló aún más cuando la caballería huyó y se estrelló contra su propia infantería, propagando el miedo y la confusión. Los oficiales trataron de restaurar el orden, pero en medio del caos, las órdenes eran malinterpretadas o ignoradas. Las tropas, convencidas de que estaban siendo atacadas por el enemigo otomano, continuaron disparándose entre sí en una batalla frenética y sin sentido. Al final de la noche, el resultado fue catastrófico. Aproximadamente 10.000 soldados austríacos resultaron muertos o heridos por fuego amigo. Cuando los otomanos llegaron 2 días después, encontraron el campo de batalla desierto y sin resistencia. La batalla de Caransebeş no solo resalta las absurdidades que pueden ocurrir en medio del caos de la guerra, sino que también sirve como un trágico recordatorio de cómo el pánico y la desorganización pueden ser tan letales como el enemigo mismo. 4. La batalla de Alejandría. Durante la Segunda Guerra Mundial, la batalla no se libró solo con armas y soldados, sino también con ingenio y creatividad. Uno de los ejemplos más fascinantes de esto fue la construcción de una ciudad de utilería en el puerto de Alejandría, Egipto. Bajo la amenaza constante de los bombardeos alemanes, el ejército británico decidió recurrir a una estrategia innovadora para proteger esta vital base naval. Liderados por el ingenioso mago e ilusionista Jasper Maskelyne, los británicos diseñaron y construyeron una réplica a escala del puerto de Alejandría en una ubicación cercana. Esta ciudad falsa incluía barcos de cartón, edificios de tela y luces estratégicamente ubicadas para imitar la apariencia del puerto real desde el aire. Durante los ataques nocturnos, las luces de Alejandría se apagaban y las de la ciudad falsa se encendían, desviando así a los bombarderos alemanes hacia el objetivo incorrecto. El engaño funcionó sorprendentemente bien. Los pilotos alemanes, confundidos por la ilusión, bombardearon la ciudad de utilería, mientras que el verdadero puerto de Alejandría y sus valiosos recursos permanecieron a salvo. Esta astuta estrategia no solo demostró la importancia de la creatividad en tiempos de guerra, sino que también destacó cómo el arte de la ilusión podía ser una herramienta poderosa en la lucha contra el enemigo. 3. La batalla de Diques de Cañas librada en 636 después de Cristo, es un ejemplo notable de ingenio militar y el uso del entorno natural como arma. Durante la invasión musulmana de Persia, el general Khalid ibn al-Walid se enfrentaba a un ejército persa sasaniano mucho más grande y mejor equipado. En lugar de enfrentar a sus enemigos en una batalla directa, Khalid decidió aprovechar las características del terreno. Cerca del río Éufrates, ordenó la construcción de una serie de diques a lo largo del río, manipulando el flujo del agua para su ventaja estratégica. Cuando el ejército persa avanzó para enfrentar a las fuerzas musulmanas, Khalid puso en marcha su plan maestro. Rompió los diques, liberando grandes cantidades de agua que inundaron el área circundante. La inundación causó un caos inmediato entre las filas persas, atrapando a los soldados en el barro y el agua, y destruyendo su formación. En medio de la confusión, las tropas musulmanas atacaron, aprovechando la desorganización y el pánico que se apoderaron del ejército persa. La táctica fue devastadoramente efectiva, permitiendo a las fuerzas de Khalid infligir grandes bajas al enemigo con un esfuerzo relativamente pequeño.
El resultado de la batalla de los diques de Cañas fue una victoria decisiva para el ejército musulmán, que consolidó su avance en territorio persa. Este evento sigue siendo estudiado en academias militares como un ejemplo clásico de táctica y estrategia innovadora, demostrando que a veces, el uso inteligente del terreno y los recursos disponibles puede ser más efectivo que la fuerza bruta. 2. La Batalla de los Pasteles, también conocida como la primera intervención francesa en México, fue un conflicto peculiar que tuvo lugar entre abril de 1838 y marzo de 1839. Esta batalla inusual comenzó cuando un pastelero francés, Remontel, que vivía en México, reclamó una indemnización al gobierno mexicano por los daños causados a su pastelería durante disturbios en 1832. Cuando las autoridades mexicanas se negaron a pagar, Francia utilizó este incidente como pretexto para exigir reparaciones económicas por los daños sufridos por otros ciudadanos franceses durante las revueltas y conflictos internos en México. El conflicto escaló rápidamente cuando el gobierno francés, bajo el rey Luis Felipe I, envió una flota a bloquear los puertos mexicanos y exigió una indemnización de 600,000 pesos. México, entonces liderado por el presidente Anastasio Bustamante, rechazó la demanda, lo que llevó a un enfrentamiento militar. Las fuerzas francesas, bajo el mando del almirante Charles Baudin, bombardearon la fortaleza de San Juan de Ulúa y tomaron el puerto de Veracruz, causando considerables daños y forzando a México a negociar. Finalmente, bajo presión y con una clara desventaja militar, México accedió a pagar la indemnización exigida por Francia. El Tratado de Paz se firmó en marzo de 1839, poniendo fin a la Guerra de los Pasteles. Aunque el conflicto fue breve y relativamente pequeño en comparación con otras guerras, su nombre peculiar y las circunstancias que lo rodearon lo han convertido en una anécdota fascinante de la historia. 1. La Batalla de Pelucio. La Batalla de Pelucio, librada en 525 a.C., es una de las más intrigantes y estratégicas de la historia antigua, famosa por el uso inusual de animales en el conflicto. Este enfrentamiento tuvo lugar durante la invasión persa de Egipto, liderada por el rey persa Cambises II. Los egipcios, dirigidos por el faraón Psamético III, se prepararon para defender su territorio en la ciudad de Pelucio, una fortaleza clave en el delta del Nilo. Lo que hace única esta batalla es la táctica psicológica empleada por los persas, aprovechando la reverencia religiosa que los egipcios sentían por los gatos. Cambises II, sabiendo que los egipcios veneraban a los gatos, y los consideraban animales sagrados asociados con la diosa Bastet, ideó un plan ingenioso para desmoralizar a sus enemigos. Ordenó a sus soldados llevar gatos, y pintar imágenes de estos animales en sus escudos. Durante la batalla, las fuerzas persas avanzaron hacia los egipcios con los gatos en primera línea. Los egipcios, temerosos de herir a los animales sagrados y provocar la ira de sus dioses, se vieron incapaces de luchar con toda su fuerza. La táctica resultó extremadamente efectiva, ya que los egipcios no solo se rehusaron a atacar plenamente, sino que muchos incluso huyeron del campo de batalla. El resultado de la batalla de Pelucio fue una victoria decisiva para los persas, que lograron tomar Egipto y acabar con la dinastía saíta. Psamético III fue capturado y Egipto quedó bajo control persa durante más de un siglo. Esta batalla no solo demostró la astucia de Cambises II, sino que también se convirtió en un ejemplo clásico de cómo la psicología y la comprensión de las creencias culturales del enemigo pueden ser utilizadas estratégicamente en guerra. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete a nuestro canal para no perderte más contenido interesante y variado.